Seguimos en Protagonistas y en este caso estamos con Sebastián Silvestre, que es dirigente político de Lomas de Zamora. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. La elección de Corrientes, lo que pasó con los Colombi, dos primos enfrentados, una muerte muy sospechosa. ¿Qué está pasando, Sebastián? ¿Cómo lo ves vos? Mira, en principio la elección de Corrientes fue una expresión de cambio que tuvo la gente, en donde... Con el anterior gobernador, que era Ricardo Colombi. Que era Ricardo Colombi, exactamente. Pero todo lo que es la fiesta de la democracia, lo que es la fiesta de una elección, me parece que se vio empañada por los sucesos del suicidio, crimen del empresario. Y no solo empañada, por lo que es el crimen, sino por cuáles fueron todas las respuestas políticas ante eso. Me parece que estamos viviendo de nuevo... Fueron funcionarios a la escena del crimen y cambiaron cosas. Exacto, a ver, según las noticias, y las informaciones judiciales, se le borraron los mensajes de texto y los mensajes de voz a los 4 celulares, se cambió la escena del crimen, se le intentó hacer pasar por un suicidio. Una persona, que tenía 28 años, de mi edad, estaba vinculado, muy exitoso, supo acumular un gran caudal de dinero. Tenía un manejo de dinero público, que eso es lo escandaloso. Lo escandaloso no es que haya un empresario joven, lo escandaloso es que sea una persona sin experiencia que tenga un manejo tremendo del dinero público, y con el agravante de este cambio sugestivo, del voto de la senadora por Corrientes con el tema de la ley de medios. Bueno, Sebastián, justamente creo que esa es la clave. En el medio de esta elección está una interna a nivel nacional, una interna por una candidatura al 2011, una interna que está en el seno del Partido Radical. Exacto, sí. A ver, acá hay, está el radicalismo formal, el del radicalismo de Gerardo Morales y del gobernador electo. Por otro lado está esta facción radical que en su momento fue conectada con alianza con el Frente para la Victoria, que es la gente de Cobos, con el gobernador saliente. Me parece que todo esto lo que está haciendo es empañar este proceso de recuperación del radicalismo. Ahora, no sé, esta versión periodística, porque no está confirmada, del expresidente Néstor Kirchner, que se reunió con el gobernador perdedor de Corrientes en estos últimos días, y cambiaría el voto del senador. ¿No quedan como rehenes los gobernadores muchas veces con respecto a la coparticipación, que es lo que muchas veces nos pasa en la provincia de Buenos Aires? Seguro. A ver, en principio en la Argentina vivimos un gobierno formal y un gobierno real. El gobierno formal, es el que lleva a Cristina Fernández de Kirchner, que hace los viajes, la representante, la jefa de la Fuerza Armada y demás. Pero el gobierno real lo lleva Kirchner, de Puerto Madero, de la Quinta de Olivos, reuniéndose en la sombra con los gobernadores, con los empresarios, con los sindicalistas y demás. Flaco favor le hace a su señora esposa, porque lo único que está haciendo es seguir desgastando este gobierno, que ya tan desgastado está. Prueba de eso es la elección de junio de este año. Que se comenta, que hubo una reunión entre Kirchner y Colombi, ese es un apriete más de el poder central hacia los gobernadores, pero acá con un agravante. No estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de tapar un crimen, ¿sí? Tapar un crimen que tiene otro crimen atrás, como tiene otro delito importante atrás, como es la malversación de fondos públicos. Los gobernadores sí son rehenes, este es el gobierno más centralista y unitario de la historia argentina. La actual ley de coparticipación, lo que establece un 56% de transferencia a las provincias, este gobierno está dando el 30%. Por eso, los gobernadores son rehenes del poder central. Kirchner es peor que Rivadavia, es mucho más unitario que Rivadavia. Con ese poder centralizado, que es el poder económico, lo único que hace es llevar a la pobreza a la provincia, a que entre en un déficit y a situaciones escandalosas, como por ejemplo el déficit de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Sebastián, sí, vos hablás justamente de tener de rehenes, pero cuando un gobernador quiere salir de esta situación, es castigado. Se le cortan los fondos, lo dejan en total pobreza, soledad, sí, y tiene que salir, por ejemplo, el caso de Scioli con un impuesto nuevo. Lo que pasa es que, el caso de Scioli es el caso de la novia despechada en este momento, porque ¿cuál es el tema? ¿Están así como y a ver, es muy simple esto. Scioli le toleró todos los caprichos habidos y por haber a Kirchner. Puso en juego su prestigio personal y su gobernabilidad para ser candidato testimonial en segundo lugar en una lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Está presionado para renunciar a la gobernación. Está presionado para renunciar a la gobernación. Descartó
renunciar a la Sin embargo, a pesar de haber aceptado todos los caprichos de Kirchner, sigue siendo rehén de los Kirchner. Porque digo, si Scioli, en vez de hacer un aumento como el que está haciendo, digo, en momento de crisis uno no puede ponerle impuestos al consumo, aumentar los impuestos al consumo, le va a poner impuestos a los movimientos portuarios, digo, entonces los puertos de la provincia de Buenos Aires van a ser menos competitivos que el resto de los puertos. Le va a aumentar el impuesto inmobiliario al campo. Digo, el aumento del impuesto inmobiliario en las zonas ojeras es escandaloso. Digo, es lo que veníamos hablando en todo este tiempo. Digo, 120% a las zonas ojeras. Pero eso no va a afectar a los grandes pools de siembra. ¿Sí? Digo, eso va a afectar al pequeño productor, exactamente. Bueno, pero uno de las excusas que pone el gobierno provincial justamente por estos impuestos, por ejemplo el portuario, es para cortar un poco la evasión fiscal que está habiendo en los últimos años. No, a ver, si hay que cortar la evasión fiscal, lo que se tiene que hacer es una reforma impositiva amplia, pero amplia, ¿qué quiere decir? Consensuada con el resto de los bloques de la oposición, porque Scioli lo único que hizo fue copiarlo a Kirchner en la forma de aprobarlo. La reforma impositiva se aprobó con 1 minuto de debate. Digo, no hubo debate, sino que 1 minuto de sesión, levantaron la mano, se aprobó y quedó sancionada la reforma. Entonces, esto se necesita una reforma en serio, en donde el que más tiene más pague, en donde hay que desgravar ciertas partes del consumo. Es increíble que el desocupado pague los mismos impuestos al consumo que paga la persona que tiene mucho dinero. Entonces, eso, Scioli lo único que hace es seguir retrayendo la economía, seguir aquietando el consumo, seguir asustando al empresariado, Y lo que más asusta de todo, digo, que la poca diferenciación con Kirchner. Exacto. ¿O no? Si no tiene independencia, es una delegación de la presidencia directamente. Ahora es por lo menos lo que se demuestra. No hay ningún tipo de iniciativa personal. Él tendría que ir y pelear por los puntos de coparticipación. Tiene muchos diputados puede ser, nacionales. exacto, Bueno, exacto, claro, inclusive Kirchner. esto hemos hablado en este programa. Cristina Kirchner, senadora por la provincia Exacto. de Buenos Aires. Néstor Kirchner, diputado electo por la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pero ¿qué se esos está son haciendo centralistas. por la provincia de Buenos Aires? A ver, ¿Por qué no se pelea? Nosotros vemos los datos de la pobreza y vemos cómo es el reparto de los fondos del kirchnerismo, vemos que todo va al sur, todo va a la Patagonia, ¿sí? Que la Patagonia tiene 2,67 veces más de riqueza que el norte. Entonces digo, ¿y eso qué es? Son los negocios escandalosos de los Kirchner. Son los negocios escandalosos de los Kirchner. Sebastián Silvestre, te agradecemos por estar en Protagonistas y bueno, temas que quedan para seguir debatiendo y obviamente a veces el tiempo de televisión es poco. Así que seguimos en Protagonistas, pero de esta forma.